Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Gormenzana. Bienvenido, Pedro. Buenos días, encantado, David, un día más. Un día más. Este episodio va a ser algo diferente debido a que hemos recibido muchos correos pidiendo que hablásemos nuevamente del SIBO, porque al parecer en el episodio anterior pues no abordamos este tema muy extensamente y ha generado pues dudas entre nuestros oyentes. Así que hoy, Pedro, pues te pediría que nos ilumines una vez más explicándonos pues qué es el SIBO y sobre todo cómo podemos prevenirlo. Sí, bueno, pues SIBO son las siglas en inglés que significan Small Intestine Bacterial Overgrowth, es decir, sería un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Entonces, esta condición bastante novedosa, bueno, estamos hablando de que hasta hace no muchos años esto ni se hablaba ni se conocía y es cierto que todavía es posible que haya muchos médicos, que hablo de médicos, que no han oído hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente en las facultades, yo no sé si ahora esto se incluye, sobre todo en el capítulo de la especialidad de aparato digestivo. Es una condición novedosa porque hasta no hace mucho tiempo no se ha prestado atención a lo que es la microbiota, el microbioma o la flora intestinal que coloniza no solamente, especialmente el intestino grueso, sino se sabe que coloniza todo nuestro cuerpo, todo lo que son las mucosas, incluido nuestros oídos, nuestra nariz, orofaringe, incluso la piel. Por tanto, claro, ahora mismo se conoce cada vez más, se está investigando mucho porque se está dando una importancia tremenda, ¿no? a esta convivencia con todo este ecosistema que está formado por diferentes especies de microorganismos que podríamos decir que son bacterias, virus, hongos, protozoos y arqueas. Las arqueas son unos microorganismos que a veces se ha denominado extremófilos, que son diferentes a las bacterias y que nuestro organismo pues conviven también con nosotros y son productores del gas metano. Viven del hidrógeno porque a su vez tenemos colonias de microorganismos los que principalmente digieren la celulosa y las fibras vegetales, que por otro lado son muy importantes en la dieta, como esto también es bastante vox populi. Entonces, estas bacterias que digieren la fibra vegetal producen hidrógeno y a su vez estas arqueas, que se llaman también arqueas metanogénicas, se alimentan de ese hidrógeno y producen metano. En fin. Bueno, es un mundo complejo y tenemos que entender que estamos conviviendo con millones y millones, es decir, lo decía la vez anterior, como por cada célula de nuestro organismo, que tenemos varios trillones, nos corresponden 10 microorganismos. Por tanto, si hablamos a nivel de material genético, que esto es algo que es impactante, al menos para mí, el 99% de todo nuestro material genético, el 99%, forma parte de esta microbiota o este microbioma. Por tanto, es algo que a mí, desde luego, me hace pensar muchas cosas, la verdad. Son una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Pero, dicho esto, y para no extenderme excesivamente, para volver nuevamente a lo que es el SIBO significa lo que he comentado, este sobrecrecimiento, es decir, un crecimiento excesivo en el intestino delgado. El intestino delgado, igual que el estómago, aunque sí existen gérmenes, incluso en ese estómago, con ese pH ácido que prácticamente no podría haber vida en un pH de 2, bueno, pues sí, efectivamente existen algunos microorganismos en el estómago, pero en el intestino delgado existen muy pocos y cuando se cataloga o se verifica mediante pruebas de laboratorio o tomando una serie
existen, luego podremos hablar de cómo se diagnostica Ujú. esta dolencia. Cuando hay 10 elevado a 5, es decir, cuando hay más de 100.000 colonias por centímetro cúbico de estos microorganismos, pues fíjate lo que estamos hablando, se puede hacer ese diagnóstico de SIBO. Es decir, la gran cantidad de microorganismos de todas estas especies que he comentado están en el intestino grueso. Porque repasando un poco los tramos del intestino, tenemos unos 6 o 7 metros de intestino delgado formado por duodeno y ileón, y luego tenemos el intestino grueso, que tiene 3 partes: colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y luego el último tramo, que es el sigma y el recto, ¿vale? Más que nada por tener clara cuál es esta anatomía. Bien, pues en el intestino delgado no es un lugar donde tiene que haber una gran cantidad de gérmenes, es decir, hay pocos, porque el intestino delgado es donde se produce la mayor parte de la absorción de nutrientes. Sí. Y es en el intestino grueso donde ya se produce este tramo final de la digestión, donde ya se producen los desechos y lo que se va a convertir finalmente en las heces, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el SIBO es una condición que es bastante frecuente hoy en día, porque la sintomatología va a ser una sintomatología que nos va a ser muy familiar. ¿Cuál es la sintomatología que puede hacer sospechar que existe un SIBO? Bueno, pues malas digestiones, vientre distendido, eructos, gases, digestiones pesadas. Estos van a ser unos síntomas bastante inespecíficos, pero que se podrían traducir como digestiones inadecuadas. Lo podríamos meter en este gran grupo de multitud de síntomas o signos que van a hacer ver que ese proceso digestivo no está transcurriendo de una forma óptima. Ya decíamos que para que la digestión sea adecuada, pues bueno, tiene que haber unos prerequisitos. El primero de ellos era la masticación, una alimentación en unas condiciones adecuadas, una buena masticación, obviamente unos alimentos adecuados, tener un estómago bien condicionado, es decir, el estómago es el principal lugar, la principal trituradora, ¿no?, de alimentos, ¿no?, para que se produzca esa buena, digamos, digestión con este pH ácido, muy ácido en el estómago. Decíamos que era necesario que fuera ácido. También iremos apuntando, ¿no?, a cuáles son los problemas de que cambie ese pH del estómago. No hay que cambiarlo, ni hay que modificarlo, pero también sabemos cómo se puede alterar ese pH. Y una de las causas del SIBO, una de ellas, ¿cuál es? Pues que no tengamos un pH suficientemente ácido. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues entre otras cosas, pues por toma de antiácidos, de medicaciones que precisamente se están dando porque hay muchas personas que sufren de reflujo, de acidez, y entonces el médico coge y le da antiácidos, inhibidores de la bomba de protones y, en definitiva, inhibidores de la producción del ácido clorhídrico. Si nosotros estamos inhibiendo la producción del ácido clorhídrico, no se va a producir correctamente la digestión primaria de todo este alimento que está llegando, porque, claro, el pH va a subir, se va a hacer más alcalino. Por tanto, el pH del estómago tiene que ser un pH rondando a 2. Y también lo hemos comentado en otras ocasiones, este pH es ácido en el momento en el que ingresan los alimentos, porque cuando ya se ha producido la digestión en el estómago, se va a inhibir a través de la somatostatina esta producción de ácido clorhídrico, y entonces el pH del estómago ya no va a ser ácido. Es otro concepto que tenemos que tener muy claro. Nuestro pH no está las 24 horas del día en un pH de 2, porque ese pH de 2 terminaría corroyendo la propia mucosa. No. El organismo tiene sus mecanismos de defensa. Entonces, en el momento que se ha terminado la digestión, deja de producirse el ácido clorhídrico, el pH asciende nuevamente y predomina la capa mucosa. Esa capa mucosa que es el manto protector. Ese manto protector fundamental, imprescindible, que tiene que estar cubriendo y protegiendo todo el aparato digestivo, porque cuando falla este manto mucoso protector se van a producir alteraciones. Una de ellas, la úlcera, la famosa úlcera gástrica. Sí, la úlcera gástrica no es más que
en el momento en el que hay un fallo en alguna zona del estómago, de que no está bien protegido por esa capa mucosa, que es una capa alcalina, aquí, bueno, la verdad es que se va complicando, ¿no? El esquema se va complicando, pero el organismo es complejo, pero vamos a intentar a desgranar un poco todas estas parcelas, ¿no? Básicamente, cuando se ha terminado la digestión, cesa la producción de ácido clorhídrico. Es lógico. Es lógico. Es totalmente lógico. Cuando el organismo está en reposo, cuando hemos hecho un ayuno, por ejemplo, aunque sea de horas, que también iremos hablando, ¿no? del ayuno, es un campo muy interesante y del que iremos hablando. Los ayunos intermitentes están muy de moda hoy en día. Es un tema muy interesante que iremos también entrando en materia, pero en el momento que no tenemos ese alimento, como hemos comentado, ese pH no va a ser tan ácido. Entonces, causas del SIBO. Bueno, la primera de ellas, ese pH que no es lo suficientemente ácido, porque la acidez, aparte de producir el pH ácido, aparte de producir la digestión de todos los nutrientes, lo que está haciendo es erradicar todos los gérmenes que vienen desde fuera, porque nosotros cuando estamos comiendo, pues obviamente ingresan también gérmenes. La comida que nosotros tomamos no es estéril, como podíamos sospecharlo, ¿no? Sí. También tenemos que pensar, estamos rodeados de bacterias, de virus y de microorganismos, y esos microorganismos entran a nuestro organismo. No solamente con comidas que podrían ser crudas, podríamos pensar, no, los vegetales, las frutas, no, entran los microorganismos, pero la mayoría de ellos van a ser erradicados en este pH ácido. Bien, pues si el pH no es lo suficientemente ácido, pueden pasar un exceso de gérmenes por vía estómago. Primera vía en el que puede haber un exceso o un sobrecrecimiento de bacterias o de microorganismos en el intestino grueso. Factor número 1, un pH que no sea lo suficientemente ácido. Se le llama hipocloridria. Hipocloridria. La hipocloridria no es deseable. ¿Pero por qué se produce la hipocloridria? Principalmente por el uso de fármacos, por fármacos inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos, los antihistamínicos. Esa gente que tiene dispepsia, que tiene reflujo, pues en vez de ir a la causa, dicen, tómese usted antiácidos. Parece que estamos suprimiendo la sintomatología, pero estamos ocasionando un efecto secundario. Esto es lo que pasa muy a menudo cuando, en vez de ir a la raíz del problema, lo que estamos es intentando tapar síntomas, ¿no? Sí, por desgracia, este es el proceder, por desgracia, muy frecuente de lo que es la medicina tradicional. A ti te duele la cabeza, vas al médico y te dice, ¿le duele usted la cabeza? Tómese una aspirina o tómese un antiinflamatorio, pero ¿de dónde viene este dolor de cabeza? ¿No sería mejor investigar o buscar la causa? Porque si nosotros no encontramos la causa, en el momento que ese fármaco deje de funcionar, pues vamos a volver a tener dolor de cabeza y vamos a tener que seguir tomando más medicación. Y así sucesivamente. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Este es el gran problema. ¿Más causas del SIBO? Bueno, pues decíamos que teníamos estas válvulas, la válvula del píloro, que es la que separa el estómago del duodeno, primera porción del intestino delgado. El cardias era la válvula que separaba el esófago del estómago. Los problemas en el cardias son los que ocasionan los reflujos. Ese reflujo, esa acidez que parece que nos quema el esófago, es una patología seria, cuidado. Sí. Tenemos que ver de dónde viene este reflujo. Bueno, pues ese reflujo pues viene pues también por este desequilibrio, ¿no?, que se está produciendo, ¿no? Pero bueno, seguimos con el SIBO. Una vez que termina el intestino delgado, duodeno y ayuno ileum, tenemos la válvula ileocecal, que es donde está el apéndice, el famoso apéndice, ¿no? ¿Cuántas personas han dicho, no, a mí me operaron de apendicitis? Bueno, el apéndice es, como su nombre indica, una pequeña, digamos, como una colita, como si fuera una lombriz que tenemos ahí, que tiene una función muy importante, ojo, tiene una función en relación al sistema inmunitario. Entonces, bueno, claro, cuando una persona tiene una apendicitis, una inflamación del apéndice, pues claro, si eso ya da un proceso ya de fiebre alta, un proceso ya peritonítico, hay que operar. Como todo el mundo sabe, ¿y cuánta gente ha sido operada de un apéndice, una apendicitis? Bueno, pues las operaciones de apendicitis, como está muy cerca de la válvula ileocecal,
estas apendicectomías pueden ocasionar un mal funcionamiento de la válvula ileocecal. Esto es un tema muy frecuente. Y una incompetencia de la válvula ileocecal, que es un esfínter, es el que está cerrando el paso, la frontera del intestino delgado al intestino grueso. Esa incompetencia, ¿qué va a hacer? Que va a haber un flujo retrógrado de toda esta población de microorganismos que están viviendo en el intestino grueso, van a pasar al intestino delgado. Y ahí vamos a tener ya esta problemática del sobrecrecimiento de bacterias o de hongos. Por eso también se habla de SIBO o SIFO, fungus, es hongos en inglés, porque todo viene en inglés. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos la problemática. Incompetencias valvulares están haciendo que esté habiendo un tránsito inadecuado. Es la válvula esa compuerta. Si la compuerta se abre cuando no se tiene que abrir, van a ingresar cosas por flujo retrógrado que no deben de estar. Y el SIBO va a ocasionar alteraciones en la absorción. Se van a alterar las microvellosidades. Hablábamos como la superficie de estos 7 metros de intestino delgado, si nosotros las pudiéramos expandir, porque está formado por toda una serie de, como si fueran unas grandes colinas, que a su vez tienen como unos peritos, se llaman microvellosidades, cuya función es absorber, es decir, ampliar enormemente esa superficie de absorción, que se dice que es así como un campo de fútbol extendido, ¿no? Porque esa superficie llega a ser muy, muy extensa. Entonces, el SIBO va a alterar estas microvellosidades, va a alterar ese manto protector, esas uniones estrechas, se llaman las tight junction, que son esas compuertas que son las que dicen, bueno, aquí viene un nutriente, abro el paso, pero aquí viene un enemigo, un germen, un antígeno, cierro el paso. Fíjate qué inteligente es el organismo, es impresionante. Es un hombre de cómo seguridad. El organismo dice, tú pasas o tú no pasas. O sea, es como Sí. Bueno, pues esto a nivel de miles y miles de células. Pero claro, cuando fallan estas uniones estrechas, ¿qué decimos que está pasando? Está fallando, se está alterando la permeabilidad. Si se altera la permeabilidad, van a ingresar, van a atravesar esta barrera, van a atravesar cosas que no tienen que atravesar. Porque, claro, si nosotros tenemos un filtro muy pequeño que solamente deja pasar las sustancias necesarias, esos nutrientes, pero si ese filtro es como si fuera un colador donde pasa todo tipo de elementos, van a pasar macromoléculas, proteínas indigeridas y sustancias indeseables que el organismo va a decir, yo a ti no te reconozco, tengo que ir a por ti, eres un enemigo. Y ahí se va a producir una respuesta, una producción de citoquinas, una respuesta inflamatoria, y ahí se van a empezar a producir toda una serie de alteraciones que las podemos denominar como inflamación crónica, alteraciones inflamatorias que van a desencadenar en todo un cortejo de sintomatologías de intestino irritable y toda una serie de patologías múltiples y variadas, pero que ya sabemos dónde se están originando, o al menos debemos de pensar que de dónde están originándose toda esta serie de alteraciones. Aquí tenemos la causa, vamos a ir a buscar esta causa, ¿no? Sí. Yo creo que sí que estoy llegando ahí un poquito al fondo de la cuestión, ¿no? Sí, porque desde luego cuando una persona nota que tiene, según entiendo yo, nota que tiene mucha acidez, es porque el cuerpo te lo está avisando, te está diciendo, oye, mira, que hay algo en tu estómago que va mal. Entonces, el cuerpo efectivamente es sabio, hasta el punto que muchos médicos, como dices tú, te dan antihistamínicos o antiácidos y al meterlos en el estómago, ¿qué hace? Cambiar ese pH. Según entiendo, al cambiar ese pH, la barrera de seguridad de que no pasen los gérmenes malos se debilita, es decir, no deshace todo lo que debe deshacer. Y entonces, al pasar esos gérmenes malos, llegan a lo que es ese intestino delgado, que es donde no debe haber ese tipo de bacterias, no lo reconoce y al final, entre la lucha y todo, pues va creciendo, va creciendo en la propia microbiota. Sí, efectivamente. Lo ha resumido de una forma correcta.
lo has descrito de una forma correcta. El proceso digestivo, decíamos, cómo comenzaba en la propia cavidad bucal, ¿no? Ya hablábamos de la importancia también, ¿no? De esta predigestión, de esta masticación, de lo que es la salud bucal. Y luego, bueno, pues lo que es el estómago. El estómago tiene que estar bien clausurado por sus válvulas, el cardias y el píloro, para que ese componente ácido no vaya, sobre todo en un sentido retrógrado, hacia el esófago, porque el problema del reflujo, que es un problema bien frecuente, va a ocasionar daños en el esófago, pero daños que pueden convertirse por desgracia, en un cáncer, ¿no? Por tanto, es un tema muy serio, de que tiene que haber una buena funcionalidad de estas válvulas, ¿no? Cuando hablamos de ese pH, ¿no? De la importancia del pH, y como también este programa siempre está relacionado con el agua Kangen, con el agua alcalina, voy a aprovechar para tocar una cuestión que casi siempre es una pregunta, ¿no? Siempre decimos que el agua alcalina es beneficiosa. Y la gente dice, bueno, pero si usted toma agua alcalina, usted va a cambiar el pH del estómago, eso no es adecuado, o incluso puede cambiar usted el pH del organismo, que tiene que estar bien ceñido en un margen de 7.35 a 7.45, por tanto es un pH ligeramente alcalino. Entonces la respuesta es, bueno, el agua Kangen, que es un agua alcalina, cuando llega al estómago, no afecta ese pH ácido porque se absorbe inmediatamente y bien sea en un estómago en reposo, donde hemos dicho que el pH en reposo es un pH más bien neutro porque está la capa mucosa, esa agua alcalina se va a absorber totalmente y no va a alterar el pH ácido. Es importante decirlo porque hay mucha controversia. El pH del estómago tiene que ser ácido cuando se produce el ingreso de alimentos y cuando ya deja de haber alimentos ya no va a ser ácido. Pero incluso aunque nosotros tenemos agua alcalina en el proceso de la digestión, no vamos a interferir prácticamente en nada en esa digestión y en ese pH ácido. Es algo que a veces es un punto un poquito controvertido, pero las investigaciones lo han corroborado. Entonces, el beber agua alcalina es favorable porque lo que hace es regular todo el proceso metabólico, no solamente en el estómago, sino a nivel de todo nuestro organismo. Y como el pH del organismo, cuando hablamos del organismo como un todo, de todos los líquidos intra y extracelulares, tiende a la acidez por la gran cantidad de desechos metabólicos que son acidificantes. Entonces, el aportar bicarbonato y iones alcalinos es muy beneficioso para contrarrestar el exceso de acidez y de radicales libres que se produce con todo el metabolismo, incluso con la propia respiración. Esto era un inciso que quería hacer para, de alguna manera, hilar todo lo que estamos hablando de estas alteraciones de la microbiota, del proceso digestivo, enlazarlo con los beneficios del agua alcalina, del agua microestructurada, ¿no? Que finalmente se ha demostrado también, porque luego hablaré, si podemos hacerlo, de diferentes estudios que corroboran cómo el agua enriquecida con hidrógeno, el agua alcalina, producida mediante electrolisis, gracias a los dispositivos tipo dispositivos de Nagy u otros que también hay, que producen mediante electrolisis la microestructuración del agua y la alcalinización en diferentes grados de alcalinidad, bueno, pues se ha demostrado en varios estudios, de los cuales tengo dos estudios muy importantes, muy recientes, donde se demuestra cómo esta agua es beneficiosa para la regulación de la flora intestinal, de la microbiota, cómo actúa como un regulador en el que elimina el exceso de microorganismos patógenos, porque en esta microbiota tenemos que entender que dentro de esta multitud de millones y millones de gérmenes y de especies,
o sea, las alteraciones se van a producir cuando se producen los gérmenes que son más bien indeseados, porque hay un equilibrio entre los que son buenos, entre comillas, y malos. Por ejemplo, las Escherichia coli, las salmonelas, las proteolíticas. Si existe un exceso, va a haber alteraciones, va a haber trastornos, va a haber producción excesiva de gases, de metano, etcétera, etcétera, que en una cantidad normal o adecuada pueden ser beneficiosos para ese equilibrio, pero si se altera ese equilibrio no van a ser beneficiosos. Bien, entonces, el agua alcalina enriquecida con hidrógeno equilibra esta microflora y reduce la proporción excesiva de los patógenos, por entendernos. Entonces, hay un estudio muy interesante de finales del 2018 en el que se demuestra en ratas, porque obviamente los trabajos de investigación se hacen en animales para luego poder ser extrapolados en humanos. Y hay un trabajo en el que se realiza este estudio, ¿no? En el que aquellas ratas que son, en las que se les administra este agua enriquecida con hidrógeno, se produce una mejora significativa en la proporción de esa microbiota. Es decir, mejora sustancialmente este equilibrio de gérmenes patógenos y beneficiosos. Es un estudio realmente interesante y esto pues yo creo que sí se puede extrapolar con lo que va a pasar en nuestro organismo. Y aparte, la experiencia, digamos, clínica y los testimonios de aquellas personas que son consumidoras de esta agua Kangen, de alguna manera testifica cómo se mejoran muchos de los síntomas, esas alteraciones que finalmente, porque las alteraciones en la microbiota o las alteraciones del SIBO o de un intestino irritable se manifiestan en una sintomatología. Y muchas personas, sin saber absolutamente nada y sin tener este conocimiento cada vez más profundo y más científico, dicen, no, es que mis digestiones están mejorando. O sea, desde el poco tiempo de tomar esta agua, mi digestión mejora, mi acidez disminuye y todo el tránsito intestinal ha mejorado. Y dices, caramba, pues aquí desde luego, sin saber muy bien cómo, estamos regulando todo este proceso intestinal. A ver, obviamente, los procesos avanzados, los trastornos importantes, pues va a ser mucho más difícil, ¿no?, llegar a una solución, porque cuando tenemos un SIBO muy, muy importante, pues vamos a tener que recurrir a terapias, bien farmacológicas o bien con remedios herbales, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el agua puede ser beneficiosa, pero en muchas ocasiones debemos de utilizar otro tipo de elementos terapéuticos también. Pero quería aprovechar un poco para hablar nuevamente, ¿no?, de cómo el agua enriquecida con hidrógeno, el agua purificada, libre de cloro, que el cloro es un tóxico muy poco recomendable y que produce un gran trastorno de la microbiota, que también es otro factor a tener en cuenta. Ese cloro que viene por el agua del grifo, el cloro y el flúor no producen ningún beneficio en la microbiota. Y la microbiota, al final, tenemos que entender que tenemos que convivir con esta tremenda multitud de gérmenes y que para que exista un buen equilibrio en nuestro organismo, porque son responsables de función de hormonas, de neurotransmisores, gracias a ese eje microbiota cerebro-intestino. Y si la microbiota no funciona bien, va a haber muchos trastornos, también incluso a nivel cerebral, porque está demostrado que si fracasa la permeabilidad intestinal, en consecuencia también hay una alteración de la barrera hematoencefálica, que es el otro, digamos, filtro que tenemos, ¿no?, para esa barrera que protege nuestro cerebro, ¿no? Por tanto, hay una estrecha conexión de lo que es esa barrera intestinal con la barrera hematoencefálica, gracias a ese eje, cuyo eje es el nervio parasimpático. Por tanto, aquí tenemos este esquema que realmente nos puede hacer entender muchas cosas que quizás hasta ahora no las habíamos terminado de comprender. Sí, porque desde luego lo que estás diciendo es que aquellas personas que tienen unas buenas digestiones, que cuidan bien su aparato digestivo, tienen menos posibilidades de padecer otros problemas en lo que es el cerebro, porque realmente si tienes dos barreras y te cuela de una, pues posiblemente cuando tengas un problema te pueda afectar a nivel cerebral.
está claro que una buena hidratación, y como dices tú, el tema del agua Kangen, estoy totalmente seguro que el agua Kangen funciona por el simple hecho de que todas las personas que lo han probado siguen con ello, es decir, no lo Sí, abandonan, todo lo contrario, sí, sí, incluso quieren incluir a más gente para que lo pruebe, y eso es algo que es muy curioso. Lo que pasa es que, bueno, el desconocimiento de la gente también, de que no conocen el agua Kangen, bueno, también por eso hacemos estos podcasts, para que la gente abra los ojos e intente ver las cosas como, por ejemplo, en Japón, de prevenirnos, y sobre todo también en caso de ya tener un problema, pues a lo mejor no te cura, pero te puedo asegurar que sí que lo que hace es reparar o ayudarte en la recuperación o en la rehabilitación. Entonces, creo que es un sí, tema muy importante a tener en cuenta con esto, vamos. sí. Sí, aquí, bueno, yo creo que los conceptos, ¿no? Son lo que es prevenir y restaurar, reequilibrar, ¿no? Volver a esta armonía. Eh, Reequilibrar, sí. efectivamente, decíamos cómo las personas que consumen agua Kangen dicen, a mí esto me va muy bien, me sienta muy bien, pero no tienen ninguna base científica, obviamente, y mucha gente dice, no, esto es sugestión, esto es un placebo, pero no. No, porque si investigamos y nos vamos a la ciencia y a la investigación, vemos que estas mejoras subjetivas están totalmente corroboradas por muchos trabajos científicos, porque ahora mismo hay muchos trabajos y yo desde luego me he encargado de recopilar muchos de ellos muy serios, están a disposición de cualquier persona que quiera ir a las fuentes, a los buscadores de todas estas publicaciones científicas, y realmente hay muchos investigadores que ya desde hace unos años están, pero haciendo, dedicando mucho tiempo, y se está dedicando mucha investigación, en concreto al hidrógeno, porque los efectos que se están descubriendo son sorprendentemente impresionantes en cómo pueden mejorar y revertir gran cantidad de situaciones de patologías y alteraciones. Entonces, de hecho, en California hay 2 institutos que están dedicados a la investigación del hidrógeno. Entonces, claro, esto a mí, desde luego, me da mucho que pensar, de que realmente haya muchos científicos, por ejemplo, hay Gareth Nicholson, es un investigador que fue nominado al premio Nobel, creo que no se lo dieron, pero es una eminencia científica, y él está hablando alto y claro, hablando de todos los beneficios que puede aportarnos el hidrógeno en las diferentes formas de administración. La más sencilla es el hidrógeno disuelto en agua. Se puede tomar inhalado, se puede tomado tópicamente, en absorción a través de la piel, en colirios, bueno, vamos, de todas las formas que nos pudiéramos imaginar se puede administrar el hidrógeno, pero la forma más simple es el hidrógeno disuelto en agua. Entonces, está habiendo tantas investigaciones y cada vez más científicos están prestando atención a este elemento tan desconocido hasta hace no mucho, y hoy en día todavía sigue siendo el gran desconocido, pero que los indicios son de que va a ser, de que el futuro va dirigido en este camino. Entonces, claro, nos está haciendo entender y ver y obtener muchas respuestas de cosas que hasta ahora no nos explicábamos, ¿no? Entonces, es un campo realmente apasionante lo que es en la salud, y cómo de una forma relativamente sencilla podemos prevenir y rehabilitar nuestra salud, ¿no? Gracias a consumir un agua saludable. Aparte de que tenemos que cambiar también otra serie de hábitos, porque también yo lo digo siempre, ¿no? Hay gente que prueba esta agua y dice, no, esto es algo casi milagroso, ¿no? Digo, no, pero si no es otras cosas, yo digo, esto no va a ser suficiente, ¿sí? Porque yo siempre hablo de los 3 pilares, que son el aire que respiramos, nuestra respiración, aprender a respirar, importante, porque cuando nosotros respiramos adecuadamente, estamos reeducando a nuestro sistema parasimpático, ¿no? Que decíamos que era ese eje tan importante. El parasimpático es el que rige todas las funciones metabólicas, sobre todo de nuestra digestión, es el que nos calma, el que nos relaja. Si nosotros estamos estresados, estamos produciendo un exceso de ácido clorhídrico, por eso las úlceras de estrés. Sí. Por tanto, qué importante el aire que respiramos, el alimento que tomamos y el agua, entendiendo que también es un alimento, que bebemos, ¿no?
nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces, creo que tenemos que cuidar de todos estos elementos. Pero claro, qué importante es solamente si hablamos del alimento, ¿no? Si el alimento que tomamos es adecuado, vamos a estar mucho más saludable. Si tomamos un agua saludable, mucho más saludable que si no lo es. Pero muchas veces cuando ya sobre todo tenemos unas alteraciones importantes, vamos a tener que ir tocando todos esos pilares. Porque, o si ya tenemos ya una enfermedad declarada, pues ahí vamos a tener mucho más trabajo para conseguir revertir. Contra mayores sean las alteraciones que tengamos, vamos a tener que hacer un trabajo mucho más grande, obviamente. Ahora bien, si estamos en una situación más o menos de normalidad, entre comillas, ahí sí que podemos empezar a hacer un trabajo de prevención, porque yo creo que la salud al final es prevención, porque si no prevenimos, algún día vamos a tener, nos puede sorprender algo, ¿no? Por tanto, es importante ese concepto de prevención. Pero cuando una persona está sana, digo, no, si yo estoy fenomenal, y claro, como estoy fenomenal, hago de mi capa un sayo. Este es un poco el error, ¿no? Sí. Sobre todo cuando somos jóvenes, que pensamos que todos los daños van a ser para otros, porque nosotros nos consideramos que somos, vamos, invulnerables, ¿no? La persona joven se cree que no, que nunca va a morir, se mueren los demás. Nunca vamos a enfermar. No, nos enferman los demás, hasta que llega un día que, ¡pum!, empiezan a fallar las cosas, ¿no? Sí. Por eso el sabio es el que dice, voy a ir a favor de las leyes de la naturaleza, ¿no? Ese es el sabio. Sí. Y prevenir es de sabios. Porque cuando se presenta la enfermedad, las cosas se pueden complicar. Pero bueno, nunca es tarde. Claro, es que el tema es ese, que nosotros somos de una cultura de que hasta que tenemos la voz de alarma no nos ponemos las pilas. Ese es el problema, que realmente no prevenimos estas cosas. Creemos que somos inmunes a todo y que solo a las personas mayores les pasan este tipo de cosas. Y no es así. Está claro que con una buena condición física, con una mentalidad positiva, hidratándote correctamente y comiendo correctamente, solo con esos pasos haces que en vez de estar sano, pues 50 años o 40 años, estés por lo menos 10 más. O sea, obviamente no estás libre de nada, pero prevenir yo creo que sí que tiene mucho sentido en este caso. Sí, yo creo que mi filosofía de vida es, no se trata de decir, a ver cuántos años puedo llegar a vivir. No lo sabemos, y menos en estos tiempos de tanta incertidumbre. Pero para mí el ser sabio sería, nadie sabemos lo que vamos a vivir, ni siquiera lo que va a pasar mañana, pero si nosotros estamos en un estado de salud y de armonía, nuestra vida va a ser plena. Entonces, aunque vivamos un día, un mes, 10 años o 100 años, lo importante es que ese tiempo que vivamos en esta armonía. Porque en el momento que esa armonía se altera y llega la enfermedad, en cualquiera de sus grados, nuestra calidad de vida se va a ver mermada. Y entonces, ¿qué sentido va a tener el que vivamos mucho tiempo si nuestra salud ya está alterada y no podemos disfrutar de la vida, ¿no? Sí, la calidad de vida, que es a fin de cuentas lo más importante. Entonces, yo creo que lo más importante es, porque hay gente que dice, no, a mí qué me importa, yo prefiero morirme a los 70 años, pero yo no quiero, yo quiero comerme mis chuletas, no privarme de nada. Bueno, son elecciones. A ver, vamos a una chuleta, oye, en un momento dado tampoco va a pasar nada, no hay que ser extremista, pero hablo un poco en un sentido más general, ¿no? El hecho de que hay personas que dicen, no, yo no me voy a privar de esto, no me voy a privar de aquello, no me voy a privar de nada, porque para ellos lo que prima es ese disfrute, ¿no?, de estos placeres terrenales, que muchas veces es algo también equivocado, porque cuando uno empieza a disfrutar de esas cosas aparentemente sencillas, pues como puede ser tomarte una buena ensalada o cualquier plato vegetariano que dices, pues que si para mí esto está igual, incluso mejor que tomarme una mariscada. Entonces, al final es nuestra mente, es lo que nosotros nos hemos condicionado, ¿no? O nos ha condicionado la sociedad, ¿no? Pero cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos, a veces la cosa más sencilla nos puede dar el mayor placer del mundo, ¿no? Sin tener que pensar que las cosas más sofisticadas y más elaboradas son las más placenteras. Es un error también. Sí, a veces pero de alguna manera
nos han educado también un poco, ¿no? En este sentido, ¿no? Eso es cierto, Pedro. Bueno, te cuento un poco, Pedro. Creo que en este caso todos nuestros oyentes les ha quedado bastante claro pues lo perjudicial que es el SIBO y lo importante que es una buena hidratación pues para la prevención de este tipo de enfermedades y de muchas otras de las que, bueno, nos gustaría hablar. Pero bueno, eso va a tener que ser para el próximo episodio porque una vez más nos quedamos sin tiempo. Si te parece bien, Pedro, pues te invitamos a estar con nosotros el próximo viernes y que nos cuentes más acerca de esta maravillosa agua Kangen y sobre todo sus beneficios en la salud. Perfecto, pues será un placer nuevamente. Pues, David, pues nos emplazamos al próximo episodio. y hablamos un poquito más de Y esto. ¿Vale? exactamente, perfecto. Pues un Pues un placer, Pedro. placer. Gracias a ti. Un Muchas abrazo. gracias. Hasta Un luego. abrazo.